Hola, soy Adictos al XD y les mostraré algunas leyendas urbanas que he encontrado por la internet. Bueno, aquí les va. Amigas por siempre. Año 1982. Alicia y Sara eran dos chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase. En fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían caracteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia: ¿por qué no hacemos un juramento de sangre? ¿Qué? Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras dos, irá a avisar a la otra. ¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas. Ante la insistencia de Sara, y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta. Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha, y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron los años. Alicia había terminado sus estudios de derecho, tenía un buen trabajo, una casa preciosa y un marido y un hijo maravillosos. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces se acordaba de ella cuando se veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla. Iba conduciendo, cuando de repente un camión invadía su carril y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor, y justo en ese momento, oyó llamar al timbre de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Miró a su marido, que dormía profundamente a su lado. En ese momento, el timbre volvió a sonar con insistencia. Maldiciendo por lo bajo y preguntándose quién podría ser a esas horas, Alicia se levantó y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca, totalmente anonadada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Allí, terriblemente pálida, ojerosa y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga Sara. Por Dios, Sara. ¿Qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sara no se movió de donde estaba. He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto y vengo a decírtelo. Alicia se quedó sin habla. Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando. Dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido, desapareció. Alicia empezó a notar un dolor persistente en su propio dedo índice. Al mirárselo descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hiciera años atrás. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar, y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, había habido un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche, y la conductora del mismo había fallecido en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno. No comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendía en el trabajo. Y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta, y al abrir veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo te estaré esperando, tras lo cual siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que le estaba pasando, los médicos no encontraban ninguna explicación, y finalmente internaron a Alicia en un psiquiátrico. Allí no hizo sino empeorar. Ahora en sus pesadillas veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico oyó un espantoso ruido de cristales rotos que provenía de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación vio que la ventana estaba rota, se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento, alguien había escrito con su sangre amigas para siempre. Madden. Madden, la famosa saga de fútbol americano mantenida y actualizada cada año por la compañía Electronic Arts. El mítico entrenador John Madden presta su nombre, y hasta el año 1999 también prestaba su imagen. Sin embargo, el departamento de marketing de EA decidió que sería mejor que la portada estuviese decorada con las fotos de las estrellas de la NFL, y aquí es donde comienza la maldición. Muchos jugadores que han prestado su imagen para la portada han sufrido lesiones y no han vuelto a ser los mismos, bajando estrepitosamente su rendimiento. Madden 33, la primera víctima.
Madden 2004 Michael Vick sufrió una lesión en la pierna que lo dejó fuera del terreno de juego la mayoría de la temporada. Madden 2005 Ray Lewis sufrió una lesión muscular en la sexta semana de liga que lo dejó fuera el resto de la temporada. Madden 2006 Donovan McNabb se rompió el ligamento cruzado en un partido contra Tennessee y no pudo volver a jugar el resto de la temporada. Madden 2007 Shaun Alexander, el jugador más valorado de la temporada anterior, sufrió una lesión en el pie que lo obligó a perderse 6 aperturas. Sus estadísticas bajaron estrepitosamente y nunca volvió a estar en su verdadera forma. Madden 08 Vince Young, quarterback de los Titanes de Tennessee, sufrió una lesión de rodilla que lo apartó del terreno de juego. Además perdió su titularidad frente al quarterback suplente Kerry Collins. Madden 09 Brett Favre sorprendió al ser el único jugador que cumplió con las expectativas durante la campaña. Sin embargo, durante la temporada 2009-2010 admitió tener una lesión de bíceps que según él pudo haber afectado a su juego durante los últimos partidos de la temporada anterior. Madden 10 Larry Fitzgerald y Troy Polamalu son los encargados de prestar sus imágenes para la portada. Una leyenda muy conocida, Polybius el Arcade creado por el gobierno estadounidense para controlar a los niños y causarles pesadillas. Hay una leyenda mística alrededor de este juego que apareció solamente en unos pocos sitios de Portland, Oregón a principios de los años 80. Atribuido a una compañía llamada Sinneslöschen, Polybius es un juego tipo puzzle del que se dice que puede causar pesadillas y pérdidas de memoria a los jugadores. Desafortunadamente no hay ninguna unidad de esta máquina. Se dice que existe alguna ROM con el juego, pero todavía no ha sido localizada. Lo único que se conserva es la pantalla de título. Polybius es, posiblemente, el hoax sobre un juego inexistente más extendida de la industria. La leyenda de Polybius, no obstante, es especial por su carácter misterioso y las muestras de creatividad sin un fin claro que ha generado. Polybius apareció en Oregón, Portland, en 1981, con unas cuantas recreativas puestas aquí y allá. Era un juego parecido al mítico Tempest, un matamarcianos abstracto aún más extraño y fluorescente. Su autor era Ed Rothberg, y la compañía desarrolladora, la alemana Sinneslöschen, traducción, más o menos, de eliminación sensorial. Se decía que hombres de negro acudían a las salas de juego y recogían datos aún hoy desconocidos acerca de los modos de juego y las tácticas de los jugadores. Por otro, los efectos sobre los jugadores eran espectaculares, así producían vómitos, alucinaciones, pesadillas y se dice que incluso algún que otro intento de suicidio. Muchos de estos primeros jugadores dejaron las salas de arcade para siempre, uno de ellos incluso se convirtió en un activista anti-arcade. La leyenda se reactivó en 2006 cuando un tal Steven Roach apareció en foros de internet afirmando que había sido parte del equipo desarrollador de Polybius. Afirmando que no existía una componente conspiracionista, pero multiplicando su potencia, afirmó que simplemente era un juego con el que se había experimentado en el campo de los gráficos vectoriales, y por accidente, a algunos jugadores les producía epilepsia tal y como le pasó a algunos, y esto sí que está comprobado, con Tempest. Todos los detalles del supuesto desarrollo de Polybius están en una larga y mayormente anodina entrevista que Roach concedió a Beat Parade, donde se habla de las inconsistencias de sus primeras declaraciones y muchos otros datos como la implicación del hacker Kiber-Yoshi en el redescubrimiento del juego que harán las delicias de los aficionados a los misterios sin resolver. Recuerden comentar y suscribirse porque si no,